Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos a aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales. Como usted puede ver, el pastor no está hoy en casa. ¿Cuántos pueden decir? Ay? Pero no tanto porque me hacen sentir mal. El pastor está, como decía el hermano José, obviamente está en una misión de parte del Señor, pero bendecimos su vida. Él también en este momento está predicando allá en Texas. Así es que oren por él. Él llega hoy en la noche, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a entrar a lo que el Señor puso en esta semana en mi corazón. Y digo toda esta semana, porque toda esta semana el Señor estuvo hablando esta palabra a mi vida. Hoy yo traje este tema, se llama Superando las ofensas. Y en esta mañana, los que estuvieron en el primer servicio, nuestro hermano Ireneo trajo una palabra de bendición para la iglesia, que estaba hablando de nuestro destino, de llegar a nuestro destino. Entonces yo creo que todo va de la mano del Señor. Y el Señor está hablando en esta mañana a su pueblo. Y quiere hablar siempre a su pueblo. Porque para llegar a nuestro destino, obviamente nosotros tenemos que sanar muchas cosas en nuestro corazón, en nuestra vida, para que el Señor pueda hacer lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Y este tema tiene que ver mucho con nuestra sanidad interior, con nuestra sanidad del alma. Y quiero explicar lo que es una ofensa. En la palabra hebreo, la ofensa quiere decir pashá. Usted puede entenderlo como una patada, una ofensa. Pashá quiere decir, viene de una raíz primitiva que quiere decir romper con autoridad justa. Es decir, transgredir, apostatar, pelear, ofender, rebelarse, transgredir. Entonces, una ofensa es aquello que cuando se daña a alguien. Es dañar la intimidad, dañar el amor propio de alguien. Ofensa tiene que ver mucho con la humillación, con el insulto, un daño, un maltrato, una falta, un pecado, porque nosotros pecamos contra Dios y eso es una ofensa para el Señor. Entonces, cuando hablamos de ofensas, porque hay ofensas que son intencionales y hay ofensas que no son intencionales, tenemos que ver también esa parte. Hay ofensas que muchas veces nuestra intención no es ofender a nuestro hermano. Vemos que aquí hay mucha diversidad de cultura. Venimos de diferentes países, de diferentes culturas, hablamos diferente, nos expresamos diferentes. Lo que para mí puede ser normal, lo que yo diga pueda ser normal, quizás para la otra persona no es normal o no es agradable. ¿Cuántas veces no hemos hablado con alguna persona que es de otro país y dice una palabra y tú te quedas así como que, wow, ¿qué dijiste? Y te ofende, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nos ofendemos porque para nosotros obviamente quiere decir otra cosa ofensiva, pero para ellos es normal, porque estamos en una cultura diferente. Amén. Y eso es lo que hoy quiero que aprendamos en esta mañana. ¿Cómo superamos una ofensa? ¿Qué hacer con esa ofensa? ¿Qué vamos a hacer con esa ofensa? Y es de lo que muchos de nosotros necesitamos aprender, seamos cristianos o no cristianos. Amén. En Proverbios 18:19 dice:
un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Una de las cosas que debemos de tener cuidados como hijos de Dios es que las ofensas nos pueden encarcelar. Y ahora, ¿qué pasa cuando alguien te ofende? ¿Qué pasa cuando alguien ya te ofendió? ¿Qué pasa cuando tú ya estás ofendido? Obviamente ya la lógica no puede contra ti. Ya no puedes ver diferente. Ya tú no puedes ni ver a esa persona. Cuando alguien te ofendió, ya no escuchas la lógica. Cuando alguien ya está ofendido, ya no escucha las palabras que están saliendo de la otra persona. Lo único que escuchan está filtrado a través de su dolor. Es por eso que la palabra dice que el hermano ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Se perdió el hermano, se perdió el ofendido y es muy difícil recuperarlo. Es muy difícil que te tome la atención nuevamente. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando alguien nos hiere? Cuando alguien hace algo que no me gustó. Ponemos una pared. Ponemos una barrera delante de nosotros. Y cuando ponemos esa barrera, yo pienso que esa pared, esa barrera me está protegiendo. Pero lo único que esa pared está haciendo, me está encarcelando. Me está encarcelando en mi propia ofensa. Entonces esa ofensa se convierte en una prisión para nuestra vida. Y ya no podemos servir al Señor libremente. Ya no podemos caminar libremente. Ya no podemos hablar como hablábamos antes. Ya no podemos pensar como pensábamos antes. ¿Por qué? Porque esa ofensa está ahí. Estamos pensando y pensando en esa ofensa. Y estamos en una prisión. Muchas veces, muchas de las personas no vienen a la iglesia porque dicen, ay no, ahí está la hermana o el hermano que me ofendió. Ahí está la hermana que no me ha pagado. Y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, pero no puedo porque estoy en una prisión de ofensa. ¿A cuánto no les ha pasado eso? Cuando estamos ofendidos, queremos hacer algo, pero no podemos porque ahí está la persona que me ofendió. Por eso dice, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Es más difícil de recuperar. Ahora, estos cambios que hemos experimentado desde diciembre hasta ahora, aquí en la iglesia, que han sido cambios muy buenos, ¿cuántos pueden decir amén? Porque los cambios son buenos, que tuvimos que abrir 2 servicios, ¿verdad? Algunos realmente, pero esas personas, hay algunos que van a criticar los cambios que nosotros hagamos en la iglesia. Y hay algunas personas que realmente están hablando lo que están sintiendo, pero hay personas que están hablando a través de su dolor. Cuando critican, están hablando a través de su dolor. ¿Por qué? Porque quizás hace años ellos se ofendieron con alguien, se ofendieron quizás con la iglesia,
Se ofendieron quizás con algún hermano de la iglesia. Se ofendieron aún quizás con el pastor. Y están resentidos y lo primero que le echan la culpa es a Dios. Es a Dios. Y todo lo que dicen viene de esa prisión. ¿Cuántos no hemos escuchado gente que nos dicen, yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas? Hipócritas hay en todos lados y aún tú sigues yendo al mall, sigues yendo al trabajo. Pero hipócrita o no, eso no tiene nada que ver con la relación que tú tengas con Dios. Porque tú no vienes a la iglesia por el hombre. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Usted no viene a la iglesia para ver al hombre. Porque el hombre te va a fallar. No somos perfectos. Usted viene a la iglesia y tiene que venir a la iglesia por Dios. A buscar a Dios. A ser alguien diferente. Pero cuando actuamos así, pensamos que estamos castigando a la otra persona. ¿A cuánto no nos ha pasado? No, ya no le voy a hablar a esta persona y ella se lo pierde. ¿Verdad que sí? Nos ha pasado. Yo no sé, a mí me ha pasado. Yo puedo decir que me ha pasado. No, esta persona me hizo algo, yo ya no le voy a hablar. Ella se lo pierde. Pero no, pero en realidad nos estamos castigando nosotros mismos. Muchas veces nosotros nos alejamos del Señor tratando de castigar a una persona que ni siquiera sabe o ni siquiera le importa lo que me hizo. Pero según nosotros lo estamos castigando. Entonces una persona ofendida no puede tomar decisiones inteligentes, no puede tomar decisiones sabias, porque resiste la inteligencia, resiste la sabiduría, resiste la lógica. ¿Alguna vez tú has hablado con una persona y le has traído algún detalle de lo que tú quieres hablar con ella, que quieres que cambie? Le muestras evidencia, le muestras estudios, le muestras de todo, pero ellos dicen, no es así. Es así acá y acá y acá. Y tú, no, pero no es así. Pero ellos ya no ven la lógica. Están encerrados en una prisión de su ofensa. Efesios 4:31 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Una cosa que hace la amargura es una cadena que no te suelta al menos que tú la rompas. Tú tienes que liberarte de la amargura, porque la amargura nos daña. ¿Cuántas veces no hemos visto a personas que andan caminando así por la vida, todas tristes, amargadas? ¿Por qué? Porque siempre están recordando su dolor, siempre están recordando la ofensa y no pueden caminar libremente. Entonces dice, líbrense de toda amargura. Y pongan atención a esto. Aquí no dice que el Señor te va a librar de tu amargura. Aquí dice, líbrense de su amargura. Es que se trata de ¿qué tanto tú vas a dejar a Dios que Él te libere?
¿Qué tanto tú vas a dejar a Dios que te use para liberarte a ti mismo? Dice, libérense. Permitan que Dios los libere. Entonces, no puedes pasarte la vida entera poniéndole más atención a esa ofensa. Cuando el ofensor ya está libre. Cuando la persona que te ofendió ya se casó, ya tiene hijos, está feliz por la vida, está viviendo en la casa de sus sueños, trae el carro de sus sueños, pero tú sigues pensando en esa ofensa. Libérate de la amargura. Permite que sea el Señor, porque tú mereces más. Porque Cristo no te salvó para que tú vivieras en esas prisiones. Cristo no te salvó para que tú vivieras en prisión de amargura. Cristo nos salvó para ser libres en el nombre de Jesús. Cristo te liberó del pecado para que vivas, Cristo no te salvó del pecado para que vivas en una prisión, en tu propia ciudad amurallada. Él te salvó para que tú tengas vida eterna. Tenemos que librarnos de la amargura. El hermano Irineo hablaba de que él viene por una iglesia santa, pura. Pero si en nuestro corazón hay amargura, hay falta de perdón, ¿usted cree que se va a ir con Cristo? El versículo 32 del mismo Efesios dice, por el contrario, dice, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Cristo los ha perdonado a ustedes. La versión en inglés me gusta más este versículo porque dice the tender heart, un corazón suave, un corazón fácil, un corazón moldeable, que no se siente, un corazón que sabe decir, ¿sabes qué? Yo puedo tener amor aunque tú me hayas herido. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Tener un corazón suave, un corazón apacible, un corazón fácil, un corazón moldeable. Porque lo que la persona te hace no tiene nada que ver contigo, pero tiene que ver mucho con lo que ellos traen, obviamente. Pero podemos ser unas personas sanas, podemos ser unas personas libres. ¿Cuántos quieren ser libres en esta mañana? En el nombre de Jesús. Ahora, ¿es pecado enojarse? No es pecado enojarse. Claro que no es pecado enojarse. ¿Nos vamos a enojar? Claro que sí. El pecado no está en enojarse, sino en no poder dejarlo ir. Ahí es donde está el pecado. No poder dejar ir el enojo. No poder dejar ir la ira. Porque yo me he enojado muchas veces, pero yo no lo detengo, lo tengo que dejar ir, porque es pecado que tú lo retengas. Y hoy yo vine a decirte que quizás alguien te ofendió, quizás alguien te hizo daño.
Y que quizás tú tienes toda la razón por las cuales estar enojado, por las cuales estar ofendido con esa persona. Pero déjame decirte que vale la pena dejarlo ir. Vale la pena dejarlo ir. Y no vale la pena estar en pecado. Porque es pecado no perdonar a otros. La palabra nos dice que el Señor no te va a perdonar si tú no perdonas a otros. Eso es pecado. No vale la pena vivir encarcelado por una ofensa. No vale la pena. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para liberarnos de la ofensa? ¿Qué podemos hacer para sanar esas ofensas? Y hoy quiero darles 5 pasos para sanar esas ofensas. Y quizás hay muchos más de lo que habla la Biblia, ¿no? Pero yo les traigo 5 pasos, obviamente por el tiempo. No vamos a estar aquí toda la noche, ¿verdad? Pero si quiere estar aquí toda la noche, pues nos quedamos toda la noche. Amén. Entonces, el primer punto es, confróntate a ti mismo. Y creo que para muchos de nosotros esto es algo muy difícil y complicado de hacer. Y más cuando nosotros pensamos que tenemos la razón del por qué estar enojado, ¿verdad? Pero confróntate a ti mismo. Y la palabra de Dios dice en Mateo 7:3, dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu hermano? Cuando tú tienes un tronco en el tuyo. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, dice. Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu hermano. Fuerte. Es fuerte lo que le dice el Señor. Dice, preocúpate primero por lo que tú tienes y después te preocupas por tu hermano. Ahora, lo primero que tienes que hacer cuando alguien te ofende es sentarte y confrontarte a ti mismo. Muchas de las veces, yo he aprendido en estos años en caminar en el Señor y aún sigo aprendiendo. Cuando me enojo, muchos dicen, cuenten hasta 10, pero yo tengo que contar hasta 100. ¿Ustedes tienen que contar solamente hasta 10? Yo me quiero juntar más con ustedes porque yo tengo que contar hasta 100. Dice, cuenten hasta 10. Pero lo primero que tienes que hacer es sentarte y analizar la situación. Es una de las cosas que obviamente para el ser humano es muy difícil, y más cuando vienen quizás de un país o un estado donde dicen que las personas son muy calientes, se alteran muy rápido, se enojan muy rápido. Los caribeños se enojan muy rápido. Es muy difícil, ¿verdad? Para muchos de nosotros quedarnos callados en ese momento y analizar la situación. Pero yo creo que esta es una de las cosas que nos va a ayudar para no ofendernos fácilmente. Sentarnos, confrontarnos a nosotros mismos y analizar la situación y preguntarme qué es realmente lo que me está molestando. Y nosotros que fuimos criados en hogares latinos, ¿verdad? Porque todos de aquí somos hispanos, somos de México,
somos de El Salvador, Honduras, qué sé yo, de Costa Rica, ¿verdad? Todos somos hispanos aquí, que fuimos criados en esos hogares donde cuando éramos pequeños y se nos decía algo, nos regañaban y nosotros empezábamos a llorar porque nos regañaron. Pero ¿qué nos decían nuestras mamás o nuestros papás? ¿Por qué estás llorando? Deja de llorar. ¿O quieres un motivo para llorar? ¿Nadie sufrió eso en su casa? ¿Quieres una razón para llorar? La chancla voladora le dicen ahora, ¿no? El pastor, hola pastor, el pastor le decía el Magic Bell, le tocó a Jordi y a Adrián el Magic Bell. Deja de llorar. ¿Por qué estás llorando? ¿Quieres un motivo para llorar? Entonces, nosotros en esas situaciones aprendimos que las emociones había que enterrarlas, ¿sí o no? Había que esconderlas. Y por ende, las encerramos en una prisión de ofensa. Y hay personas que hasta el día de hoy, por esa situación, están lidiando con ofensas que ocurrieron cuando tenían 5 años, o quizás más, o quizás menos. ¿Por qué? Porque tuvimos que encerrar nuestras emociones. Muchos de nosotros que quizás vivieron en hogares donde había violencia, quizás nunca pudieron hablar con sus papás de lo que les estaba pasando realmente. Y hasta el día de hoy siguen lidiando con ese patrón de ofensa. Y cuando tú vas y le recuerdas la ofensa, sin tú saberlo, lo que haya pasado a esa persona con la que estás hablando, pero que está ahí y se molesta contigo. Se molesta contigo, pero y tú te quedas como que, bueno, ¿qué le dije? ¿Qué pasó? Pero esa persona obviamente está ofendida y ni siquiera sabe muchas veces lo que ella misma está sintiendo. Y esta es una de las partes que nosotros nos saltamos muchas veces. Como les decía anteriormente, se nos hace muy difícil muchas veces sentarnos y preguntarnos qué es realmente lo que siento. ¿Por qué me siento enojada? ¿Por qué me siento ofendida? ¿Por qué me ofendió? Es una simple palabra muchas veces. ¿Por qué me ofendió? ¿Por qué me molesta lo que me hizo la otra persona? Y a veces, y en vez de confrontarnos uno mismo, vamos a la otra persona. Vamos a confrontar a la otra persona y cuando vamos con la otra persona no podemos resolver nada. No podemos resolver el conflicto porque ni tú sabes lo que tienes, porque no se lo puedes expresar a nadie, no se lo puedes decir a nadie, no sabes cómo decírselo. Pero el del problema muchas veces eres tú mismo y no de la otra persona. El problema muchas veces eres tú mismo, el que tiene que sanar lo que está ahí escondido. Lo que tienes que sanar lo que está ahí dentro. Hay confrontaciones que nunca debieron de pasar en los matrimonios. Hay confrontaciones que nunca tuvieron que pasar.
que porque tu esposo te dijo, ay, hoy te ves un poco gordita, qué sé yo. Ah, pero tú te enfureciste y que me dijiste, ¿qué? Me dijiste gorda. Yo no sé ustedes, pero a mí sí me ha pasado, aunque usted me vea flaquita, yo me siento con unas libritas de más. Y el pastor creo que me lo dice así como suave o no sé, pero me dice, vámonos a caminar, vámonos a hacer ejercicio. Y yo, bueno, pues vámonos. ¿Qué me estás tratando de decir? Pero hermanos, hay confrontaciones que realmente no deberían de pasar. Hay peleas que realmente no deberían de pasar. Yo he aprendido muchas veces a morderme la lengua. Porque no vale la pena decirlo en ese momento. No vale la pena sacrificar tu felicidad por algo sencillo. Hay confrontaciones que nunca debieron pasar. Y tú estás peleando con alguien, pero en realidad estás peleando con el padre que te dejó. Estás peleando con la madre que te abandonó. Estás peleando con el esposo que te ofendió. Tú estás peleando y haciendo cosas sin pensar. O hablando cosas sin pensar. Hablando mal de la otra persona. Cuando la viga está en tu propio ojo. ¿Cuál es tu viga? ¿Qué está en tu ojo? ¿Qué es lo que te está molestando? Saca primero la viga de tu ojo y después ayuda a tu hermano. Tú tienes que liberarte de la ofensa. Tienes que acercarte al Señor. Tú tienes que aprender a identificar tus emociones para que Él te haga libre. Identifica tus emociones. Identifica lo que te está molestando. Santiago 4:1 dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Estás tratando de controlar tus emociones, pero por la ofensa que tú piensas que fue muy grande, no puedes controlarla. Y hay una guerra, se produce una guerra dentro de ti. Porque alguien te llamó a algo, quizás desde tu niñez. Alguien te dijo feo, alguien te dijo que no sirves para nada. Hace 5 años, 3 años, qué sé yo. Y te sentiste rechazado, te sentiste ofendido, te sentiste desvalorado. O quizás en ese momento las cosas no estaban bien en tu trabajo, no están bien en tu casa. Y tú estás culpando a la otra persona. Tú estás culpando a la otra persona por algo que te dijo, ya sea mal dicho o sin ninguna mala intención. Como les decía anteriormente, aquí vivimos culturas diferentes. Venimos de países diferentes y quizás esa persona no quiso ofenderte, no quiso decirlo de la manera que tú lo estás pensando en ese momento. Pero tú culpas a todo el mundo cuando el del problema eres tú. Ahora, yo no estoy diciendo que seas una persona mala, yo no estoy diciendo que seas una persona tampoco amargada todo el tiempo, pero sí necesitas identificar tus emociones para poder sanarlas. Necesitamos identificar esas áreas de nuestras vidas que necesitamos sanar, que necesitamos dejar ir.
Amén. Lo segundo que tenemos que hacer, ahora sí, es confrontar a tu hermano. Ahora, después de que ya te confrontaste a ti mismo, si tú encuentras que esa persona sí jugó una parte en herirte y después de decir, ok, bueno, yo ya identifiqué lo que me molestaba a mí, yo ya identifiqué que quizás yo sí tuve una parte de responsabilidad en lo que pasó, pero sí esta parte es la responsabilidad de esa persona. Entonces yo puedo ir y confrontar el problema cara a cara. En el orden bíblico. No con nuestras emociones, porque cuando vamos con nuestras emociones, vamos a herir más a las personas. Cuando vamos con nuestras propias ideas, no vamos a poder solucionar nada. Dice la palabra en Mateo 18:15, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver la falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. ¿Sabes que este es uno de los problemas de nosotros los adultos? No saber confrontar cara a cara la situación. Cuando nos pasa algo, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos con otra persona y le decimos, mira, ¿sabes qué? Esta persona me hizo esto. Esta persona me hizo aquello. Y lo ponemos en contra de la otra persona. Y los ponemos de enemigos, ¿sí o no? En vez de ir a enfrentarlo cara a cara. Y sabes, muchos prefieren hasta irse de la iglesia que decirle a su líder o a esa persona lo que hizo. Muchos prefieren irse de la iglesia antes de enfrentar la situación. Antes de ir con esa persona y decirle lo que pasó. Pero lo más maduro que puede hacer una persona adulta, una persona de Dios, es decirle, no me gustó lo que hiciste. Y sabes, muchas personas van a aceptar esa crítica, la van a aceptar bien, van a decir, hasta te lo van a agradecer muchas veces, porque necesitaban escuchar qué es lo que estaban haciendo mal. Porque muchas de las veces lo que estamos haciendo, nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien porque nadie nos viene a decir que lo estamos haciendo mal. Entonces, confronta a la persona cara a cara para que ellos se den cuenta de lo que están haciendo mal y lo puedan cambiar. Pero prefieren quejarse, prefieren criticar y prefieren estar chismeando, porque es lo que hacen, prefieren estar chismeando que decir muchas palabras ásperas. Prefieren hablar mal de la iglesia. Y sabes, a mí me sorprenden esas personas que hablan de toda la iglesia, lo generalizan y el que lo hirió fue una persona. El que lo ofendió fue una sola persona. Y están hablando de todos. Pero es que nunca pudieron enfrentar esa situación. Y ahora a veces la persona ya no quiere nada contigo muchas veces.
porque nunca pudieron enfrentar la situación. Ahora, a veces la persona no hace caso. ¿Qué hacemos ahora? En el versículo 16 dice, pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que tú le digas. Ahora, vas a tomar personas sabias. No vas a tomar a esa persona que siempre anda poniendo sus críticas o anda posteando todo lo que pasó en Facebook. No vas a tomar a esas personas muy comunicativas, para no decir otra cosa, como dice Ceci. Vas a tomar 2 personas sabias que estén ahí contigo para que ellos sean testigos de lo que tú le estás hablando a esa persona y ellos puedan entender. Ahora, si así tampoco hace caso, el versículo 17 dice, si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso a la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Ahora, quiero que entiendan algo aquí y quiero aclarar algo aquí. No se refiere o no dice que lo traigamos aquí parado frente a la iglesia. O sea, no vamos a traer a esa persona y decirles, ay, mira, ¿sabes qué, hermano? Esta persona está haciendo esto, está haciendo lo otro, para que todo mundo lo sepa. No, aquí está hablando, está diciendo, llévalo ante la iglesia, está hablando ante la institución. Y nosotros aquí le llamamos la mesa Jetro. O sea, un grupo de personas, un grupo de líderes sabios, comprometidos con la obra. O sea, lo vamos a sentar ante la mesa Jetro y vamos a hablar de la situación para que ahí se puedan tomar la decisión sabia de lo que hay que hacer con esta persona. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Confrontarse uno mismo. Segundo, confrontar a tu hermano cara a cara. Tercero, perdonar como Cristo nos perdonó. Y creo que también esta es una parte muy difícil de hacer para muchos. Perdonar, porque perdonar es una decisión. Lo resuelvan o no, tenemos que perdonar. Porque la palabra dice que tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Sin reservas, sin condiciones, cuando yo no lo merecía. Dice que éramos enemigos de Él, pero aún así Él nos amó. Cuando Dios perdona, Él perdona por completo. Y cuando Dios perdona, Él perdona aun cuando la persona no lo merece. Porque ¿cuántos de nosotros aquí merecemos el perdón del Señor? Nadie. Pero aún así, Él nos perdonó de nuestras transgresiones, de nuestro pecado, nos perdonó el Señor. Entonces, ya sea que la persona lo merezca o no, tu responsabilidad, la decisión es tuya y tienes que perdonar. Tienes que perdonar a ese hermano, tienes que dejarlo ir. Porque no es pecado enojarse, como les decía anteriormente, no es pecado enojarse. ¿Nos vamos a enojar? Claro que sí, pero sí es pecado dejar que todos los días tú estés arrastrando esa ofensa. Y lo peor es que
el que sufre eres tú. Y no tan solo eso. Muchas veces los que sufren más son los que están a tu alrededor. Los que sufren las consecuencias son tus hijos, tu esposo, tu familia, todos los que están a tu alrededor, porque actúas conforme a tu ofensa. Porque estás actuando y estás tratando a los demás conforme a tu ofensa. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Si no perdonas porque es bueno para ti, perdona entonces por miedo. Yo escuchaba una anécdota que decía, hay personas que mejor que no hagan las maletas porque no van a ir al cielo. ¿Por qué? Porque no han perdonado simplemente, porque no han dejado ir. Y si tú puedes decir, pero la culpa es de la otra persona, sí, tú puedes decir que no fue tu culpa. Pero aquí no me está diciendo que yo tengo que perdonar por condición. Aquí no me está diciendo que yo tengo que perdonar si la persona viene aquí con flores, viene aquí con regalos. Aquí me está diciendo simplemente perdona. Aquí no me está diciendo nada de eso, porque muchas veces decimos, ay no, yo voy a perdonar si esta persona me trae algo. Yo voy a perdonar si esta persona hace lo que yo quiero que haga. Pero no funciona así. No se trata de eso. Dice que tienes que perdonar. La palabra dice que la luz y la oscuridad no pueden existir. No pueden existir en el mismo lugar. Y la falta de perdón es una gran oscuridad que te está quitando o te está apagando toda la luz del Señor. Te está apagando todo lo que el Señor quiere darte. Amén. Cuarta cosa que tenemos que hacer: sanar nuestro corazón. Esa es una responsabilidad de nosotros, sanar nuestro corazón. Lo vamos a perdonar y después vas a procurar sanar tu corazón. Porque tú no puedes seguir viviendo como estás viviendo. Tú no puedes seguir viviendo en esas ataduras. Tú no puedes alcanzar lo que Dios tiene para ti arrastrando ofensas del pasado. Mira, y sin importar lo que te hayan hecho, sin importar lo que te hayan dicho, que ni siquiera quizás no hay que mencionarlo, pero tienes que perdonar de todas maneras. Sin importar la ofensa que te hayan hecho, tienes que perdonar, porque eso trae sanidad para tu vida. Porque no puedes darle a esa persona el control de tu vida espiritual. Ya esa persona te ha robado lo suficiente. No permitas que te siga robando tu vida espiritual. No dejes que te siga hiriendo y que sigas viviendo en maldición. Sana tu corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra de Dios. No es tu culpa que alguien te haya herido, pero sí es tu responsabilidad ser diferente y sanar tu propio corazón. Como decía la palabra de Dios,
mira primero tu ojo. Saca la viga de tu ojo primero. Sana tu corazón. Es nuestra responsabilidad sanar nuestro corazón. Porque si no lo haces, vas a herir a los otros. Y es por eso que hoy en día vemos padres repitiendo patrones y muchas veces tóxicos que les enseñaron sus padres porque no pudieron sanar. Si tus padres te criticaron mucho y dañaron tu autoestima, no lo hagas con tus hijos. Tú tienes que levantar la autoestima de tus hijos. Tú tienes que levantarlos. Dice la palabra que ellos son flechas en nuestras manos para llevarlos al propósito que Dios tiene para ellos. No para dañarlos. Tú tienes que sanar tu corazón, pero lo vas a hacer inconscientemente si no sanas tu corazón. Porque estás en una ciudad encarcelada. Y hoy muchos piensan que la terapia es de locos. Hoy muchos no quieren ir a terapias porque dicen que es de locos. Y quitémosles ¿cómo se puede decir? Esa mentira de que la terapia es para locos. Y entonces pueden decir que no tienes fe, que hay personas que dicen que si tú vas al doctor no tienes fe, si vas al terapeuta no tienes fe, si vas al psicólogo no tienes fe, pero eso no viene en la Biblia. Dejemos de estar poniéndole cosas a la Biblia que te están hiriendo a ti mismo. Si tú necesitas terapia, ve. No tiene nada de malo que tú vayas a terapia. Si tú necesitas algún consejero, ve. No tiene nada de malo. Obviamente encuentra uno que sepa la palabra de Dios. Eso no te hace menos cristiano. Claro, ora y deja que el Espíritu Santo te guíe a la persona correcta, a la persona que te va a ayudar. Pero hay personas que necesitan sanar lo que están pasando en su mente. Hay personas que necesitan algún balanceo hormonal, que tienen un desbalance químico y están locos en su cuerpo. Eso es ciencia y necesitan un doctor. Y eso no te hace menos cristiano. Al contrario, procura sanarte tú mismo. No te hace más cristiano ir por la vida en depresión. No te hace más cristiano ir en la vida herido. Son más cristianos los que reconocen que necesitan sanidad. Tú vas a ser mejor esposo, vas a ser mejor papá, vas a ser mejor mamá, vas a ser mejor líder, vas a ser mejor cristiano si tú haces lo que tienes que hacer para sanarte. Y hay cosas en tu vida que llevas tiempo arrastrándolas. Y estás culpando a todo el mundo. Y mire, yo no estoy excusando tampoco a las personas que te hirieron, pero como buenos cristianos, como buenos hijos de Dios, nos toca tener un poquito de compasión por los demás. Aún de aquellos que nos abusan. Tampoco estoy diciendo que tienes que dejarte abusar. Tampoco estoy diciendo que te tienes que dejar pisotear. No. Pero sí estoy diciendo que puedes perdonar porque quizás esa persona pasó algo peor que tú.
Tú no sabes lo que esa persona trae muchas veces. Tú no sabes lo que esa persona pasó en su niñez o aún en su vida adulta ya. Porque no somos perfectos. Nadie aquí en la tierra es perfecto. Solo Jesús es perfecto, dice la palabra de Dios. Pero si Jesús pudo usar a un Pedro que negó a Jesús 3 veces, si Jesús pudo usar a un asesino como Pablo, entonces Jesús puede usar una persona que quizás no sabe manejar la autoridad, pero está tratando. Y si quizás tu líder te habló mal, o algún hermano de aquí te habló mal, se expresó mal, y si tú tienes que estar aquí, has venido quizás de otra iglesia porque quizás allá en la otra iglesia te hirieron, te saliste y ahora estás buscando la iglesia perfecta, déjame decirte que no hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Y quizás tú te fuiste de la iglesia porque te hirieron. Pero déjame decirte algo. Y yo quiero que esto entre realmente en tu corazón. Que de parte de todos los cristianos del mundo, yo te pido perdón. Yo te pido perdón si alguien te ha herido en alguna otra iglesia. Porque los cristianos muchas veces metemos la pata. Metemos la pata. Vamos a fallar. Y a veces te hieren. Pero entonces el punto es que hay personas que te van a herir. Porque ellos fueron heridos. Y cuando tú cambias esa perspectiva, tú puedes dejar ir. Cuando tú lo ves de esa manera, tú vas a pensar diferente y lo vas a dejar ir. Amén. Salmos 34:17, claman los justos y Jehová los oye, dice, y los libra de todas sus angustias. El Señor quiere librarte de tus angustias. Pero cuando eres justo, dice la palabra de Dios, eres justo cuando tú perdonas a los demás. Entonces el Señor te puede hacer libre de tu cárcel de ofensa cuando tú eres justo y perdonas a los demás. Ahora, no te puedo decir que nunca te vas a ofender. Yo no te puedo decir que ya no te van a ofender más o que la gente te va a dejar de ofender, pero sí te quiero decir que tenemos que crear una cultura de dejar ir. Tenemos que crear la cultura de ir al otro hermano y decirle lo que hizo mal. Tenemos que crear esa cultura de tener compasión por los demás y amarnos y tolerarnos unos a otros. Amén. Último punto, el 5. Conviértete en una persona imposible de encarcelar. Decídete desde este momento en adelante, decide ser la persona más difícil de ofender de todo el mundo. ¿Va a ser difícil? Claro que sí. Pero tienes que decidirte a ser de esas personas que no se ofenden fácilmente. En Proverbios 19:11 dice, las personas sensatas no pierden los estribos. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas.
quiero decir que si hay cosas que te pueden ofender y te van a hacer enojar, pero si tienes discernimiento y si eres sabio, tú mismo vas a detener tu enojo. Tú mismo vas a detener tu enojo en contra de las ofensas. Y dice, ¿sabes qué? Mi discernimiento me dice que esto no vale la pena en ese momento. En ese momento que quizás esa persona quiere ofenderte, pero tu discernimiento te puede decir ahí mismo que no vale la pena estar enojado ni ofendido. Que alguien no me haya saludado cuando entré a la iglesia, o si no te han llamado en una semana, en un mes, no vale la pena perderte de las bendiciones del Señor. Porque hay muchas personas que se enojan porque el pastor no les ha llamado y no vienen a la iglesia y ellos mismos se pierden de la bendición del Señor. No vale la pena retener las ofensas. Aprendamos a tener mala memoria de las ofensas y buena memoria para estar agradecidos con el Señor. Porque cuando estamos agradecidos con el Señor, se nos olvida lo que la otra persona nos hizo. Cuando sanas tu corazón, eres libre para convertirte en una persona que sabe pasar por alto una ofensa. No podemos crecer como iglesia y personalmente tampoco si entre nosotros estamos peleando constantemente. Si estamos constantemente criticando a nuestro hermano. No podemos crecer como iglesia ni personalmente si nosotros seguimos así. Necesitamos convertirnos en personas. Sí, claro, yo también quiero que las personas me traten bien. Creo que todos deseamos que eso pase, ¿verdad? Que todos nos tratemos bien, que todos me traten bien, que todos me traten mejor. Todos queremos eso. Pero tú no puedes controlar eso. Tú no puedes controlar a la otra persona y mucho menos cambiarla. Eso es el trabajo del Espíritu Santo. Pero sí puedes evitar ser prisionero de las ofensas. Eso sí es lo que puedes evitar. Por eso por eso es entre ellos y Dios. Lo que hacen la ofensa es entre ellos y Dios. Dios va a tratar con ellos, pero tú procura sanar tu corazón, dejar ir las heridas. Amén. Y que tú puedas decir, yo voy a andar limpio y sano de corazón.